Hola, mi nombre es Juan Emilio Araujo y a continuación realizaré un análisis poetológico del poema 13 de la colección de Trilce de César Vallejo. Como asunto tenemos que el hablante lírico no solo expresa sus pensamientos y sentimientos a su amada, sino que también expresa el agobio y arrepentimiento que lo invade. Este rechaza su conciencia para poder aceptar el placer carnal, aunque la conciencia lo abandonó, le menciona el oyente lírico, su amada, su conflicto existencial entre la religión y su deseo sexual por ella. También expresa su dolor al desear que él fuera bruto y sin conciencia para poder tener sexo sin racionalizarlo. Y finalmente, libera sus angustias en un estruendo mudo, abro comillas, estruendo mudo, cierro comillas, de placer físico con su amada. Como tema principal tenemos la contraposición entre el placer físico y la conciencia espiritual. César Vallejo, por medio de este poema, buscaba expresar las contradictorias sensaciones que le produce disfrutar del placer sexual que experimenta por su amada y la preocupación y remordimiento que es de la víctima, de la que es víctima su alma. Entonces, en el primer verso, o sea, en la primera estrofa, se puede evidenciar cómo César Vallejo introduce el tema de la contraposición entre el placer físico y la conciencia espiritual de una vez. Esto se debe a que, abro comillas, pienso en tu sexo, cierro comillas, ya en sí presenta esa ironía, esa contraposición de ideas, en donde pienso hace referencia a ese aspecto racional del hombre, ese aspecto pensante, y sexo simboliza más que todo a ese aspecto irracional, a ese aspecto animal que también está dentro del hombre. Entonces, al decir pienso en tu sexo, básicamente lo que está diciendo el hablante lírico es que yo estoy pensando en algo, estoy intentando de ver racionalmente algo que debería ser analizado instintivamente. Además de esto, en el tercer verso, ante el lijar maduro el día, y cuarto verso, palpo el botón de dicha, está en sazón, se empieza a introducir lo que son las imágenes visuales y sensoriales. Entonces, primero, la imagen visual ante el lijar maduro el día cumple la primera función de introducir al lector en el texto, hace que el lector se sienta identificado y que comience a ver el poema desde los ojos del hablante lírico. También logra añadirle cierta temporalidad al poema, que más adelante se verá su importancia. Luego, palpo el botón de dicha, está en sazón, es parte de la imagen sensorial, y al igual que ante el lijar maduro el día, lo que busca es introducir, hacer que el lector sienta y vea lo mismo que está sintiendo y viendo el hablante lírico. Las imágenes visuales y sensoriales en conjunto funcionan para expresar o cumplen la función de expresar el deseo erótico que tiene el hablante lírico sobre el oyente lírico, su amada. En la segunda estrofa se introduce el recurso literario de la metáfora. Esto se ve en el primero y segundo verso de esta segunda estrofa. Abro comillas, pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra. Cierro comillas. Entonces, la metáfora comienza con la frase pienso en tu sexo. Por lo tanto, sabemos que el surco más prolífico y armonioso hace referencia al sexo. Entonces, al decir que el sexo es un surco más prolífico y armonioso, o sea, más placentero, más divino que el vientre de la sombra, y la sombra estar en mayúsculas,
lo cual hace que la sombra, al igual que la muerte, Dios y conciencia, a lo largo de la segunda estrofa, hace que estas palabras se vean como algo divino que tienen control sobre el hablante lírico. Entonces, al comparar el sexo con un surco más prolífico y armonioso que el vientre de esa cosa o persona que tiene control sobre el hablante lírico, ya se está introduciendo la idea del sexo como algo trascendental, como algo que va más allá de lo que podría ser la conciencia humana. Además, se empieza a introducir lo que es el arrepentimiento, la conciencia, la envidia y la culpa en los versos sextos, séptimos y octavos de esa segunda estrofa. Comienza con: oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh conciencia, la palabra "oh" le otorga musicalidad al poema, que más adelante se verá relacionado con relacionará ese fragmento de la segunda estrofa con la tercera estrofa. Y como he dicho antes, conciencia va en mayúscula, entonces se ve como algo divino que posee control sobre el hablante lírico. Entonces, pienso, sí, en el bruto libre. Ahí se puede evidenciar una pausa versal, la cual hace que el lector entre en un estado de reflexión y que asimile toda la información, todas las imágenes, todas las comparaciones que se le han introducido desde la primera estrofa hasta ese punto, para que reflexione y se cree una imagen mental de lo que está sucediendo en la mente del hablante lírico. Entonces, básicamente lo que hace es que cumple más o menos la misma función que las imágenes sensoriales y visuales, al hacer que el lector se sienta identificado con este poema, ya que básicamente está haciendo lo mismo que está haciendo el hablante lírico. Cuando el hablante lírico describe lijar maduro el día, por ejemplo en la primera estrofa, el lector también, el lector se imagina lijar maduro el día. Cuando el hablante lírico implementa una pausa versal en su discurso, el lector al lector también se le evidencia una pausa versal en su pensamiento, en su análisis acerca del poema. Entonces, además, cuando se dice, abro comillas, en el bruto libre que goza donde quiere y donde puede, cierro comillas, se le hace referencia a una persona, pero esa persona tiene una cualidad y el hablante lírico la clasifica de la siguiente manera: bruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es bruto, es una persona que no es igual de racional que una persona normal. Es una persona que de alguna manera no es inteligente o no usa su capacidad intelectual a su máximo potencial. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que básicamente el hablante lírico, al saber que él es una persona racional, está envidiando, al saber que él es una persona racional y que esa es la misma razón la que limita su placer carnal y la que lo tiene en un estado de arrepentimiento, de tormento, él está manifestando su sentimiento de envidia en contra de todo aquel que es bruto, que no está limitado por la razón y que puede sentir, que puede gozar, como lo expresa en el último verso de la segunda estrofa, donde quiere y donde puede. Entonces, a continuación, además, en la tercera estrofa se continúa con la musicalidad introducida en la segunda estrofa, cuando se dice, abro comillas, oh, escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo. Entonces, al comienzo de la tercera estrofa, o sea, en el primer verso, se puede primero
se puede evidenciar una imagen auditiva con escándalo, que también hará parte del segundo verso, o estruendo mudo, en donde escándalo hace parte de algo muy ruidoso, un ruido constante. Además, la palabra miel hace referencia al placer, ya que la miel es dulce, el placer es algo que es bueno, es dulce, y de los crepúsculos hace referencia más que todo al anochecer, lo cual termina de añadirle esa temporalidad que se le había otorgado al poema al comienzo de este, cuando se dijo ante el lijar maduro el día. Ahora se está diciendo en escándalo de miel de los crepúsculos, por lo tanto ya se sabe que es una temporalidad lineal que empezó el mediodía y está terminando y ya están entrando al anochecer en la noche. En el segundo verso, o estruendo mudo, se introduce otra vez la ironía con la que se comenzó el poema, en donde estruendo, que es, al igual que escándalo, un sonido bastante fuerte, repetitivo, y mudo es cuando no hay silencio, cuando una persona se le imposibilita el hecho de poder hablar, la acción de poder hablar. Entonces ahí hay conflicto entre esas dos ideas, lo cual otra vez hace referencia al tema de la contraposición entre el placer físico y la conciencia espiritual. Ya que el estruendo sería más un aspecto físico y lo mudo sería un poco lo racional, lo espiritual. Y termina con la palabra odumod neurtse, en donde se puede o se infiere que el hablante lírico llega a su punto máximo, al clímax, al orgasmo, y se libera o se siente aliviado de todas esas sensaciones de tormento, de envidia, de, de arrepentimiento de conciencia. y crea una imagen visual y auditiva que va más allá de lo normal, algo que hace que el lector sienta o sepa que el hablante lírico ha llegado a su tope. Bueno, en cuanto a la métrica, se puede observar cómo en el primer verso se puede evidenciar una rima, por ejemplo, el primero y segundo y último verso de la primera estrofa riman, y el tercero y el quinto verso de esa misma estrofa también poseen rima. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, la rima se va perdiendo, lo cual se puede relacionar con ese sentimiento que se encuentra al principio de tranquilidad y que a medida que va pasando el poema en esa temporalidad lineal se va perdiendo y se va volviendo agobio y desesperación. La visión del mundo es claramente existencialista, en donde existe ese remordimiento por dejarse llevar por los deseos sexuales, y la razón es vista como un limitante de ese deseo. El ignorante también actúa en base a sus impulsos, y se puede más que todo evidenciar como esa contraposición entre lo racional y lo carnal. Y bueno, ya para concluir, el poema posee una temática principal en lo erótico a través del uso del lenguaje poético y su métrica, transmitiendo al lector la molestia del hablante lírico de su conflicto interno entre la razón y el instinto humano, la conciencia y el deseo sexual. Muchas gracias.